Buenos Aireseko Pompeia auzoan gaude, etorri gara Pañuelosen Rebeldiako plenarioko kideak bizita bat egitea, eta elkartasuna handia aurkitu dugu hemen, izurabezko mugimendua dago jende honekin, eta horien artean aurkitu duguna da Mónica Mexicano izeneko. México está viviendo una situación terrible. Estamos denunciando directamente que hay un genocidio instrumentado por el gobierno mexicano contra la población. Desde hace unos años para acá se implementó una supuesta guerra contra el narcotráfico que no fue más que el pretexto para militarizar todo el país. Nosotros lo que vemos es una combinación del crimen organizado, que no solamente es el narcotráfico, sino otra serie de delitos como tráfico de personas, de órganos, de armas, prostitución, pornografía infantil, secuestro, extorsión y otra serie de delitos que distintos niveles de gobierno tienen participación orgánica, ¿no?, directa con este crimen organizado. Entonces, esta lucha contra el narcotráfico no es más que una pugna entre los distintos sectores del Estado mexicano que protegen a distintos sectores del crimen organizado luchando por el control del territorio para el dominio, ¿no?, ya sea para la siembra o tráfico de la droga o de estos delitos, y también para la apropiación de los recursos naturales, ¿no? Dentro de este marco vemos una serie de violencia terrible. En estos 8 años se han contabilizado, según las cifras que dan las organizaciones de derechos humanos, más de 200.000 personas asesinadas, más de 80.000 personas desaparecidas, y bueno, que el caso emblemático fue ha sido el de los 43 compañeros detenidos desaparecidos por el Estado mexicano de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que bueno, que a la fecha no sabemos todavía dónde están. Nosotros junto con los familiares seguimos exigiendo la aparición con vida de los 43, y bueno, recientemente, la semana pasada, el viernes, fueron encontrados 5 compañeros asesinados en una casa del Distrito Federal. 2 de ellos eran militantes sociales, una particularmente participaba de una organización estudiantil en la provincia de Veracruz, en el estado de Veracruz, y el chico, Rubén Espinosa, era fotoreportero también de Veracruz, que se había encargado de documentar distintas movilizaciones sociales y que había también documentado amenazas del gobernador Duarte hacia su persona y también hacia otros luchadores sociales. Tanto Rubén como Nadia Vera, que es la militante estudiantil, habían denunciado continuamente hostigamiento por